Buen día a todos. El tema que presento se titula La lingüística contrastiva y la enseñanza del francés en México. Este trabajo es un proyecto de tesis que actualmente se encuentra en curso y en esta ocasión presento los avances obtenidos. Me encuentro en el tercer año de doctorado en estudios lingüísticos de la Universidad de Vigo, en España. El objetivo de la investigación es identificar, analizar y describir la naturaleza y persistencia de los errores en la lengua francesa cometidos por los estudiantes hispanohablantes en producciones escritas y orales. Los niveles de lengua que se trabajan son en A2, B1, B2, de acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Se busca contrastar lingüísticamente los errores identificados con las producciones de francoparlantes, que es un grupo de control, con el fin de proponer un tratamiento didáctico del error. En el estado de la cuestión se revisó cuál ha sido el papel que ha jugado la enseñanza del francés en México, y se describe cómo este idioma ha ido tomando interés, importancia y valor cultural y laboral a través del tiempo. Desde el siglo XIX existe una relación diplomática entre México y Francia que se ha fortalecido a través de acuerdos de cooperación científica y tecnológica y de estrategias de difusión, de cooperación cultural y de enseñanza. Se llevó a cabo una revisión de los planes de estudio que ofertan el idioma francés en 29 universidades públicas a nivel nacional. A grandes rasgos, este análisis permitió conocer que existen licenciaturas y posgrados profesionalizantes de la lengua francesa con líneas terminales en lingüística, docencia, traducción y literatura. Existen programas de educación compartida con universidades francesas. En universidades tecnológicas, el francés se enseña con objetivos específicos en ámbitos profesionales de turismo, hotelería, francés jurídico, medicina y relaciones internacionales. Y en general, los estudiantes se gradúan con un dominio de lengua en B2 y C1 de acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. En el trabajo de investigación se aplicó una encuesta a la encargada del Departamento de Cooperación Lingüística y Educativa de la Embajada de Francia en México, con la finalidad de recolectar información en relación al crecimiento de la demanda del idioma. En esta encuesta se destaca la información referente al ámbito laboral y se distinguen tres áreas. En la primera se encuentra la educación, que es muy amplia. Un especialista en el idioma francés puede desempeñarse en todos los niveles de enseñanza, también en el diseño de materiales, en la investigación, en la evaluación de la lengua, entre otros. Otra área es la traducción y la interpretación. Y finalmente, en el área turística, financiera y de relaciones internacionales, o puede ejercer un trabajo independiente. En este punto se señala la certificación de la lengua como un requisito indispensable para el área laboral. Se confirma que hay una creciente demanda de la lengua francesa, ya que es un idioma internacional y en México ocupa el tercer lugar como lengua de negocios al lado del inglés y del alemán. Se vive un desarrollo de la enseñanza del idioma en el sistema educativo mexicano, tanto público como privado. En el país se ha registrado el establecimiento de más de 400 empresas francesas con personal calificado y con un dominio del idioma. A modo de conclusión de este apartado, se aprecia que la enseñanza del francés en México se ha ido especializando y definiendo según las necesidades sociales y laborales, y se observa que la enseñanza de las lenguas extranjeras, en este caso el francés,
El idioma es un complemento indispensable para el desarrollo profesional y cultural. En la fundamentación teórica de la investigación se retoman tres modelos principales de análisis de datos en la investigación de la enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras. Estos modelos abordan la evolución del concepto del error y son la base indispensable para el análisis. Los modelos son el análisis contrastivo. Para este modelo, la principal causa del error era la interferencia de la lengua materna. Este modelo se basa en la comparación de dos sistemas lingüísticos y su objetivo principal era identificar el error para evitarlo. El segundo modelo es el análisis de errores. Este modelo sostiene que no todas las formas desviadas se deben a la influencia de la lengua materna y se hace la distinción entre error y falta. La investigación sobre el análisis de errores aporta una metodología a seguir. Comienza con la recogida de información, la identificación de los errores, la descripción de los mismos, su explicación y, por último, la evaluación. Posteriormente tenemos la interlengua. Se entiende por interlengua el sistema lingüístico del estudiante de una segunda lengua o lengua extranjera, en cada uno de los estadios sucesivos de adquisición por los que pasa en su proceso de aprendizaje. Este modelo se caracteriza por ser un sistema individual y propio de cada aprendiente. El error se considera como una prueba del aprendizaje en desarrollo, y en este modelo surge el concepto de fosilización, que refiere a los errores que permanecen en la interlengua y que interfieren en el aprendizaje. Para la elaboración de la tipología y la categorización de errores, se tomaron como base las aportaciones de Isabel Santos Gallardo, Sonsoles Fernández y Graciela Vázquez. Las tipologías que han presentado son aquellas que han sobresalido en las investigaciones realizadas para el análisis de errores en la enseñanza del español como lengua extranjera. Cada una de las autoras presenta una clasificación de errores que han sido estudiadas, analizadas y comparadas para esta investigación. En general, se obtuvo que los criterios en los que se trabaja esencialmente son los criterios descriptivo, pedagógico, etiológico, lingüístico, gramatical y comunicativo. A partir de las tipologías estudiadas, se elabora una clasificación propia para esta investigación. Se adopta un criterio lingüístico para los errores de fonología, sintaxis, léxico, gramática o morfosintaxis. Un criterio descriptivo con subcategorías en adición, omisión, selección falsa y colocación falsa. Un criterio etiológico para clasificar las interferencias de la lengua materna y la lengua meta que se cometen en los componentes del sistema lingüístico, ya sea fonético, léxico, semántico o morfosintáctico. Un criterio pedagógico para identificar y observar el desarrollo y la evolución de los errores en la interlengua. Un criterio comunicativo que identifique los errores globales o localizados que afectan la comunicación. En este criterio se recogen errores de léxico y de semántica, errores
discursivos y errores de ambigüedad. Se tiene también un criterio pragmático para identificar errores que refieren a la coherencia y la cohesión. Y por último, un criterio cultural para los elementos extralingüísticos y los conocimientos culturales. En lo que concierne a la fundamentación metodológica, se trabaja en una investigación mixta. Por una parte, el enfoque cualitativo es de carácter descriptivo y se lleva a cabo a través del método de investigación, del estudio de caso. Este estudio se centra en la recolección de datos para el análisis de errores. En otra vertiente, se centra en la descripción de la relación de la cercanía o el distanciamiento lingüístico de las producciones. El enfoque cuantitativo se centra en la medición numérica de los datos duros y los porcentajes y proporcionará la descripción del objeto de estudio mediante los errores localizados. En lo que concierne a los informantes, en la ruta cualitativa se decidió trabajar con una muestra no probabilística. Los informantes son estudiantes hispanohablantes de la licenciatura en la enseñanza del francés perteneciente a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en México. Presentan un dominio de la lengua francesa en un nivel A2, B1 y B2 según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Para llevar a cabo el análisis se cuenta también con un grupo de control, un grupo de francoparlantes que sirve de referente para la comparación lingüística y comunicativa de las interacciones. Para la selección de los participantes del grupo de control se tomaron en cuenta rasgos que fueran afines a los estudiantes mexicanos, como la edad y la afinidad en estudios. En cuanto a los instrumentos que se diseñaron, el primer instrumento es un cuestionario que se aplicó con la finalidad de obtener un perfil sociodemográfico de los participantes. Se incluyeron preguntas para obtener una ubicación del contexto social de los participantes. Se tomaron en cuenta variables como sexo, edad, nivel de escolaridad, estudios técnicos y universitarios que se cursan, ocupaciones, trabajo de medio tiempo, tiempo completo u otro, lugar de procedencia, la lengua materna, las lenguas extranjeras, nivel y dominio de las lenguas extranjeras e información referente a la estructura y al entorno familiar. El segundo instrumento es una actividad de producción escrita en francés y el tercer instrumento es una actividad de producción oral. Cada nivel de francés contó con su propia actividad de lengua. Los instrumentos se diseñaron tomando en cuenta y respetando los conocimientos y los niveles de lengua que tienen los estudiantes con los que se trabaja. Las actividades fueron revisadas y validadas por maestros expertos en el área de la enseñanza del francés y que cuentan con la certificación como evaluadores de los exámenes DELF y DALF. Por motivos de pandemia y de distancia, los instrumentos fueron aplicados a través de la plataforma Zoom, tanto para estudiantes mexicanos como también para los informantes franceses. Las mismas actividades de producción oral y de producción escrita fueron aplicadas para ambos informantes, tanto para mexicanos como también para los informantes franceses, y cada actividad fue aplicada con las mismas indicaciones. Se presenta el proceso metodológico que se ha seguido, donde se tiene y se ha avanzado en la definición del objeto de estudio, la delimitación de los informantes, el diseño, validación y aplicación de los instrumentos. Se trabajó en el análisis de diferentes taxonomías de errores y finalmente se diseñó una tipología de errores para la presente investigación.
Se obtuvo un catálogo de errores para cada nivel de lengua estudiado, que dará paso a la descripción y evaluación de los errores para finalmente proponer un tratamiento didáctico para el error. En la investigación actualmente nos encontramos en la parte del análisis de los resultados obtenidos que pueden ser o que puede ser abordada en otro momento, ya que es un análisis de errores exhaustivo. El análisis de errores y la comparación lingüística con las producciones del grupo de control permitirán obtener conclusiones en una dimensión lingüística y didáctica, y así proponer un tratamiento para los errores encontrados. Sería todo de mi parte. Muchas gracias.